Un cordial saludo, mi nombre es Brian Andrés Jaramillo de Tres Palacios. Voy a explicarles ahora sobre el potenciómetro, a responder las preguntas. La primera pregunta, que era si es logarítmico o lineal, en este caso escogimos uno y es lineal y lo identificamos por dos cosas. Una, porque de fábrica viene con la letra B, que equivale a lineal, se identifica como lineal, y otra porque cuando aumentábamos, abríamos el potenciómetro, los grados lo movíamos, el voltaje iba variando. Y de esa manera es proporcional. Cuando se aumentaba o se abría el potenciómetro, el voltaje iba o subiendo o, en el caso cuando se cerraba, iba disminuyendo. Entonces, por esa razón, respondemos que es lineal. Bueno, y ahora voy a responder la pregunta 2, que dice ¿cuál es la potencia máxima del potenciómetro? En este caso el potenciómetro es de 10K, 10 kiloohmios. Bueno, la potencia máxima la buscamos en el datachip y dice que es de 0,5 watts. Bueno, también piden el voltaje máximo, ese lo hallamos por medio de la fórmula de la potencia, y esa nos da que el voltaje máximo es de 70,71 voltios. También pues hallamos la potencia, en la cual utilizamos que potencia es igual a voltaje por corriente, y nos da que la potencia es de 0,0081 watts. De esa forma también hallamos la corriente, porque la necesitamos para hallar la fórmula de potencia, y esa nos dio que es de 0,0009 amperios. Bueno, en este caso, ahora para responder la pregunta 3, que nos dice que cuál es la corriente, utilizamos ley de Ohm y sacamos que la corriente es de 0,0070 amperios. Y para responder la pregunta 4, nos decía que tocaba colocar el potenciómetro de 10 kiloohmios, en este caso, a 45 grados, y hallar R1, que en este caso es el terminal 1 y 2, y R2, que en este caso es el terminal 2 y 3. Ahí el valor teórico nos dio que R1 es 1,5 kiloohmios y R2 8,5 kiloohmios. En el valor práctico, que ya voy a mostrar cómo se hizo, qué prueba se hizo antes, para poder tomar esos datos, nos da que R1 es 1,564 kiloohmios y R2 es 8,85 kiloohmios. Bueno, como pueden ver, ahora vamos a trabajar en la parte de medida. Vamos a utilizar el multímetro y vamos a utilizar esta fuente para comprobar y mostrar los datos obtenidos tanto teóricamente, y ahora los vamos a comprobar acá en la práctica. Obviamente teniendo en cuenta que los valores van a variar, ya que pues ese sería, en la teoría, sería la medida ideal, pero ya conocemos que no va a ser así. Bueno, aquí vamos a medir continuidad en el potenciómetro. Vemos el terminal 1 y en el 2 hay continuidad. Cuando giramos el potenciómetro ya deja de haber continuidad, pero si medimos en el 3 y en el 2, vemos que marca otra vez continuidad. Bueno, ahora vamos a medir la resistencia. Como podemos ver, ahí nos marca su resistencia total. Al girarlo no va a cambiar porque estamos revisando en el terminal 1 y 3, midiendo así su resistencia total. Y para poder medir y ver cómo varía, tendríamos que utilizar el 2 y vemos cómo va aumentando hasta llegar a su resistencia total. Vemos cómo varía y vemos su resistencia total. Bueno, ahora voy a calcular la resistencia en el terminal 1 y 2, que equivale a resistencia 1, para ver cuánto me da. Estamos tomando en cuenta el grado a 45 grados. Como podemos ver, me da 1.564 en el terminal 1 y 2, y en el terminal 2 y 3 me marca una resistencia de 8.84, o bueno, 85.
Bueno, y ahora vamos también a ver el voltaje. Cuando está a 45 grados, el voltaje en el teórico nos dio 1,35 voltios en el voltaje 1 y en el voltaje 2 7,65 voltios. Y en el valor práctico nos da que voltaje 1 es 1,296 voltios y el voltaje 2 es 7,68 voltios. Vamos a ver cómo se llegó y se calculó con el multímetro esos valores. Bueno, ahora vamos a medir voltaje, pero antes nos aseguramos que en la fuente sí tenga el voltaje necesario. En este caso podemos ver que el multímetro nos marca que ahí nos está dando los 9 voltios que necesitamos nosotros para alimentar el potenciómetro. Bueno, ahora por medio de este dispositivo que nosotros pues nos ideamos para poder calcular y ver el potenciómetro en el grado 0 y poderlo colocar en el grado que necesitamos, ahí como podemos ver está en el 0 y lo vamos a girar a colocarlo a 45 grados para poder tomar la medida de su voltaje en ese grado. Aquí vamos a tomar la medida del voltaje teniendo en cuenta los grados que son 45. Vamos a tomar el primero en el terminal 1 y 2 que equivale a resistencia 1. Podemos ver que marca 1,296 voltios y tomando en el terminal 2 y 3 que sería la resistencia 2 nos marca 7,68 dando una suma total de 9 voltios que es lo que nos está alimentando nuestra fuente. Bueno, y terminamos esta parte viendo también lo que pasó en la fuente, que marcaba un voltaje diferente. Entonces nosotros cuando ella estaba en 8 voltios, realmente estaba suministrando 9. Por eso es bueno siempre antes de conectar asegurarse con el multímetro y ver si está suministrando el voltaje necesario. Bueno, ahora para responder el punto 5 nos basamos en una fórmula porque nos pedían hallar el grado de desplazamiento, pero con el 40% de nuestra resistencia, nuestro potenciómetro. Bueno, ahí aplicando esa fórmula nos daba que ese grado de desplazamiento era de 120 grados. Bueno, en el cual hallamos un valor teórico que R1 era de 4 kiloohmios y R2 de 6 kiloohmios. Y un voltaje de 3,6 voltios en B1 y el voltaje 2 de 5,4 voltios. Cuando pasamos a la parte práctica, nos dimos cuenta que varía, pero está dentro del rango. Entonces voy a mostrar cómo se hizo esa parte práctica, tanto de resistencia como voltaje. Ahora voy a medir en 120 grados, que sería en el punto 5, que nos piden. Voy a medir resistencia. Aquí podemos ver que en el terminal 1 y 2 me da 4,28 y en el terminal 2 y 3 me da 6,09. Bueno, ahora vamos a medir voltaje en el potenciómetro en la resistencia 1, que sería terminal 1 y 2. Como podemos ver, me marca 3,586 y en el terminal 2 y 3, que sería resistencia 2, nos marca 5,38. Bueno, cabe recalcar que se llevó o se logró identificar que el potenciómetro estaba a 120 grados con pues, el mismo sistema que utilizamos anteriormente ya mostrado para calcular el de 45 grados. De esta manera podemos comparar los resultados de voltaje y de resistencia, los cuales se pueden comparar ahí en pantalla de lo que nos dio. Está dentro del rango, por lo menos en el voltaje 1, 3,6 voltios en el teórico y en el práctico 3,586. Entonces vemos que está ahí
Lo mismo pasa en voltaje 2 teórico 5,4 voltios y en el práctico nos da 5,38. Vemos que el rango no varía mucho. De esa manera termino y culmino mi presentación respondiendo a las 5 preguntas sobre el potenciómetro. Muchas gracias.